Listo. Bienvenidos hoy 21 de agosto a una reunión más del Club de Lectura, pero con un invitado muy especial, León Oliver, que pertenece a la Casa de Human Ecology, coach, psicólogo de profesión y una persona que ha creado también un libro con el que vamos a iniciar, que quiere presentarnos, contarnos la experiencia que ha tenido con este libro. Algunos de nosotros queremos escribir un libro y esto también nos va a ayudar a soñar y a hacer. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia puedo contar también? Y si no, conectar con una maravillosa experiencia, como dice León, lo que le sirve, lo que no lo sirve, pero hay que probarlo, hay que actuar. La dinámica va a ser, pues el micrófono está abierto para cada uno de ustedes para irle realizando preguntas a León, eh, que sea algo interactivo también, como si estuviéramos tomándonos un café en un lugar donde estamos diciendo, bueno, ¿qué quieres? Cafecito, chocolate, mate por allí para los argentinos, té, y vamos hablando, que sea una conversación realmente, no es un diseño de una reunión sesgada que solamente tiene que hablar León y hacerle algunas preguntas por mi parte, sino la verdad es que quisiera que fuera una conversación amena para todos. Así que doy la bienvenida a León. León, cuéntanos un poco de ti, de tu vida, quién eres, de dónde eres, porque también hay personas aquí que van a escuchar la reunión. Eh, Mi nombre es Jamie Ruiz, la líder del Club de Lectura, pero ¿quién eres, quién es León Oliver y de dónde eres? Jamie, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por permitirme reconectar nuevamente con la Casa Human Ecology. Aquí veo varios nombres que son muy familiares para mí y les doy las gracias por estar en este espacio. ¿Quién es León? León es un hombre consciente, amoroso, libre y poderoso. Ese es León, un hombre que decidió hace casi 10 años transformar su vida, un hombre que a lo largo de sus 52 años de vida ha estado rodeado de muchos aprendizajes y esos aprendizajes han estado disfrazados de momentos difíciles, de momentos traumáticos, de momentos donde caí, momentos donde toqué fondo, pero realmente todo eso fue, en ese desierto fue el mejor terreno para yo poder transformar mi vida. Y es precisamente lo que de alguna manera hago en el libro. Tomo todo ese dolor, todo ese trauma, todas esas heridas que de alguna manera me acompañaron a lo largo de mi vida y que justo en el momento en el que me quiebro financieramente es el verdadero impulso que me da para transformarme. Eso me da unos aprendizajes muy valiosos y eso fue lo que de alguna manera me hizo llevar a consolidar lo que hacía unos años pensaba y que de alguna manera por mis historias mi madre me decía, León, tú debes escribir un libro, pero con referencia a anécdotas jocosas, anécdotas de pilatunas, de juventudes, pero que hoy se consolida en un libro de conciencia, un libro de amor y un libro que sobre todo es brutalmente honesto. Yo quería ser muy honesto con mi libro porque muchas veces todos los libros que he leído de desarrollo personal, de crecimiento y superación, se habla desde un marco intelectual, teórico, desde teorías, y ciertamente queda la sensación de que el autor tiene todo resuelto, eh, tiene todas las respuestas. Y yo no quería que el lector
sintiera que yo tenía mi vida resuelta, porque eso está muy lejos de la realidad. Yo lo que quería era que una persona ha decidido con todos sus errores tomar conciencia, perdonarse, sanar las heridas, mirar dónde estaba, a dónde quería llegar, y eso fue lo más poderoso que me pudo haber pasado. Y esa conciencia fue tomada desde un momento difícil hace 9 años, cuando venía trabajando de 17 años ininterrumpidamente, y de alguna manera siempre tuve, que lo pongo en el libro, siempre supe que eso se iba a terminar, pero decidí no verlo. Y bueno, el quedarme sin trabajo me llevó a vivir una serie de vivencias y experiencias que fue lo que más me fortaleció. Ese es León Felipe. Felicidades, León, porque todos estamos en ese camino, ¿no? Y así como hablaba un poco de lo que el autor del otro libro que estamos leyendo decía, es un puente, sí, un puente entre esa persona que está aprendiendo, se está chocando, que está cayendo una y otra vez, a una persona que ya está logrando lo que se sueña, ¿no? El escribir un libro y sobre todo no solo escribir el libro, sino salir de ese estancamiento o en el actuar también, en el de salir de esos círculos eh, viciosos que no nos dejan avanzar. Así que si te sientes ya como una parte de tocar el éxito, ¿cómo no compartirlo, no? ¿Cómo no decir, si yo lo hice, también puedes? De hecho, escribir este libro fue mi propio ejercicio de conciencia, de propósito y de acción ante de enseñarlo a alguien más antes de que tomara una realidad, una forma, una letra. Eso fue lo más importante. Y yo quisiera compartir uno de los capítulos que ha sido como el conector de todo, es decir, las personas que han leído ya mi libro, siempre dan referencia al primer capítulo. Yo pensaba que iba a tener más conexión otros, pero realmente el primer capítulo, que lo llamé El niño que no sabía que era un regalo, ha conectado muchísimo. Y de hecho este fin de semana una compañera, colega mía de universidad, me puso un audio donde me dijo: León, me quebré. Y yo escribí este libro mostrando cómo fue mi proceso de tomar conciencia. Y ese toma de conciencia era mirar atrás y poder identificar, entender y sanar de dónde venía. Y yo soy un hombre que me enteré a los 19 años de edad que fui adoptado. Y la historia mía es de película y te la voy a resumir en un minuto, porque realmente yo llego a la vida de mis padres adoptivos de una manera mágica. Mi madre es juez promiscua municipal de un municipio en el departamento de Córdoba, aquí en Colombia, Cereté. Y mi madre biológica me deja en el edificio donde ella trabajaba. Y ella era la única juez del pueblo. Y este niño llega a las oficinas de mi madre, de esta juez. Y esta juez, conocedora de las leyes, en vez de entregarme al bienestar familiar, lo que hace es llevarme a su casa y me tiene allí. Y resulta que mis padres, mi mamá trabajaba en CRT y mi padre trabajaba en un municipio cercano, a 1 hora, 2 horas.
y le dice, Rafael, necesito que viajes hoy mismo, que te tengo que contar algo. Y cuenta la historia que mi papá llega a Janilda, ¿qué es eso tan urgente que me tienes que contar? Y le dice, hombre, Rafael, así llegó un niño de esta manera, yo no pude, no tuve corazón para entregarlo al bienestar familiar, yo me lo traje para la casa, mi papá, otro abogado, juez también, conocedor de la, hombre, Nilda, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? En fin, la tragedia legal. Y mi padre me dice, esto sí me lo cuenta mi padre, y me dice, bueno, yo le digo a tu mamá, bueno, muéstrame el niño. Y resulta que entra mi padre y me quiebra mucho esto porque es lo más bello. Era un hombre bastante fuerte, severo, pero dice mi papá, yo te vi y te hice así, hola, y tú me sonreíste y me enamoré de ti y le dije a Nilda, si lo vamos a adoptar, que sea con todo lo legal. Así nace la historia de este niño que nunca supo, nunca sintió que fue adoptado. Y me entero de que fui adoptado a los 19 años cuando descubro unos documentos. Yo lo descubro, sentí un miedo, un temor, un escalofrío, yo cerré esa carpeta, dejé esos documentos donde estaban y no lo podía creer, no lo podía creer. Esperé la medianoche, cogí con calma los documentos y los leí. Y sí, efectivamente decía en adopción León Felipe Oliver. Estaba el nombre de mis dos hermanos de primero y luego y en adopción León Felipe Oliver, los tres menores de edad, etcétera, etcétera. Esa es la historia con la que empiezo mi libro. Esa es la historia que más marca mi vida de una manera positiva, porque realmente jamás sentí que hubiese sido adoptado. Sin embargo, mis padres también tuvieron su propia historia. Mi padre era un hombre, un líder por naturaleza. Él le encantaba el storytelling, le fluía a ese hombre. Era un líder innato, era alguien que amaba el deporte. Pero era un hombre que lo maltrataron mucho y era lo único que sabía hacer, corregir a través de el cinturón, a través de esa violencia que recibió. Y bueno, mi hermano y yo nos tocó un poco de ese dolor, de esa herida. Admiraba a mi viejo, pero también le temía. Y era muy difícil poder complacerlo en esas expectativas que tenía tan altas para sus hijos. Y mi madre era una mujer, o es una mujer porque todavía está en este plano, muy inteligente, pero le costaba trabajo dar un abrazo, dar un beso o decir un te amo. Y cuando mi hija mayor lee el libro, me dice, papi, no tenía ni idea lo difícil que fue tu vida. Y le dije yo, no, mi amor, mi vida no es que no fuera difícil, sino que debía vivirlo para yo ser mejor padre hoy. Y todo eso es lo que yo trato de recopilar en el libro. Por eso, de alguna manera, quise honrar a mis padres no desde sus errores, sino por el contrario, dentro de ese proceso normal que muchos de nosotros vivimos y que de alguna manera la generación de mis padres difícilmente tuvo un abrazo, difícilmente tuvo un beso, difícilmente tuvo un te amo. Solo con el hecho de darle comida, techo,
y alimentación y educación era todo el amor que anteriormente se daba, pero que en nada de eso borra los grandes padres que fueron, los grandes seres humanos que hoy son. Hoy mi padre ya tiene 80 años y ya está reducido, ya depende, ya no es consciente, pero igual lo visito y me siento al lado y yo sé que no me reconoce, yo sé que no habla, pero estoy presente en él. Así como él me sostuvo un día, yo hoy lo sostengo con mi presencia. Y mi madre hice el ejercicio también, gracias a Dios, con los dos vivos, de sanar, de perdonar, de soltar la historia. Porque realmente eso es lo otro que digo cuando se toma conciencia. Cuando se toma conciencia, se sana. Cuando se toma conciencia, se sabe dónde está uno herido y qué hay que hacer para procesar esa herida. Porque mi herida primaria o principal es el abandono. De manera consciente e inconsciente siempre estuve cargando esa herida de abandono. Pero fíjense que la vida posteriormente me da un regalo y es conocer, primero conocí a mi padre biológico y luego conocí a mi madre biológica. Y a mi madre biológica la conocí justo en ese momento en que perdí el trabajo, en que estaba quebrado financieramente, y ese fue un reconectar. De esa manera yo pude conocer a mi madre y entendí la historia de ella y pude saber también de dónde venía. Fue una mujer de 14 años que quedó embarazada, que fue víctima también de violencia doméstica, de abandono. Y yo cuando la conocí simplemente le dije gracias, porque pudo haber hecho otra cosa, pero simplemente, ¿qué le podía yo reclamar a esa mujer? Absolutamente nada. He tenido una vida fantástica, tengo una vida fantástica, tengo una vida llena de amor, una vida feliz, con todo lo que cada día enfrento, no me importa, porque yo elegí ser consciente y ese ser consciente me llevó a descubrir mi propósito de vida, que es servir, que es ayudar a que otros sanen. Y ese propósito lo pude hacer una realidad cuando decidí tomar acción comprometida, dejarme las excusas, tomar acción, costara lo que costara, porque realmente en esa toma de conciencia me di cuenta de las creencias que me estaban limitando, de los pensamientos de los cuales me rumiaban todo el tiempo, de toda de todo lo que no había perdonado ni a mí ni a la gente. Sobre todo, yo tomo en mi título del guerrero consciente, digo, dejé de ser víctima, deja de ser víctima. Yo vivía como una víctima. Tomo conciencia y despierto y es lo que me permite a mí transformar mi vida. Entonces, eso fue lo que yo quise poner en letras. Esto que les estoy contando, lo puse en letras. Y el desafío del dinero, cuando yo trabajaba, pues yo ganaba, me consideraba que ganaba bien, pero nada de lo que yo me ganara, ninguna cantidad me iba a alcanzar por el simple hecho de que no tenía educación financiera. Cuando quedé sin trabajo, no tenía ahorros, estaba endeudado, debía muchísimo dinero, más de 100 millones de pesos. No tenía absolutamente ningún respaldo. Y lo único que fue es eh, eh,
Cuando me sucede esto, lo único que yo le dije a mis padres es apóyenme con la educación de mis hijas. Necesitaba asegurar eso. El resto tenía que valerme por sí mismo. Pero eso es como la anécdota de quemar las barcazas. Cuando tú no tienes opción de regresar, tú simplemente lo que hizo Alejandro Magno, quemen todos los barcos, que de aquí en adelante o conquistamos o morimos. Así me sucedió a mí. Necesitaba conquistar. ¿Y qué debía conquistar? A este ser, a este hombre, de carne y hueso, lleno de excusas, lleno de miedos, lleno de creencias que me limitaban, pero que decidió mirarlos de frente y atravesarlos. Eso fue lo que más descubrí en mí, ser consciente, ser coherente, buscar la manera de cómo hacer absolutamente todo lo que me llevara a acercarme a eso o a esa vocación que yo quería tener de servir. Y en esa quiebra encontré 3 lecciones que las digo específicamente en mi libro. El primero es enfoque en no gastar en cosas innecesarias. Me di cuenta que tenía una cantidad de cosas que me costaron mucho dinero, pero que al final no me sirvieron para nada. Y que si lo vendía, no me daban ni siquiera la mitad de lo que me costaron. Vivía en una burbuja de aparentar un éxito que me arruinó, que no me dio ningún tipo de estabilidad. Entonces, la primera lección de dinero es enfócate en no gastar en cosas innecesarias. Eso fue lo primero. Lo segundo fue conocer con exactitud mis números. ¿Cuánto valía mi vida mensualmente? Y no porque tenía una mala costumbre, que aparte de mi salario, el cupo de mis tarjetas de crédito era una extensión de dinero. Y lo que hacía era gastar, gastar, gastar. Es decir, que me podía ganar $10,000 y no eran suficientes. Y al mes siguiente me podían pagar $20,000. Iba a buscarle oficio a esos $10,000 de sobra. Entonces ya $20,000 no me servían, sino tenía que ganarme 25,000 y así. Siempre era una bola de nieve. Entonces, el conocer mis números y el saber en qué que debía gastar el dinero, hacer un presupuesto, fue lo que más me sirvió. Y lo tercero es haber derrumbado la creencia de que tenía que ahorrar grandes montones de dinero mensualmente. Y comencé por algo muy sencillo. Abrí una cuenta de ahorros donde consignaba 50,000 pesos, que en dólares para las personas que se referencian en dólares para si están en otro país, 50,000 pesos colombianos pueden ser un poco más de $10, 12, $13. Con eso comencé, allí. ¿Por qué? Porque si yo hubiese comenzado ahorrando siquiera 10,000 pesos, $2, $3, cuando tenía 20 años, a los 50 años que tengo hoy, hubiesen pasado 30 años, entendí que el interés compuesto te ayuda, que el tiempo te ayuda y la constancia te ayuda. Pero bueno, por lo menos lo aprendí. Me tocó quebrarme, pero lo aprendí. Entonces, esa es la gran historia que abordo en el capítulo 6 y 7, en el capítulo 9, donde hablo sobre esto, sobre mi quiebra financiera, las lecciones que aprendí y estos 3 lecciones que te acabo de decir. Entonces,
como ven, mi libro es una radiografía de mi vida. No te muestro absolutamente nada de lo que de una u otra forma has vivido tú o han vivido personas que conoces. Y que vale la pena hacer un pari y vale la pena tomar conciencia, tener un propósito y tomar acción. Eso es lo que yo denominé el método del guerrero consciente. Y no salió desde la teoría, salió desde la vivencia, de darme cuenta de la situación financiera real que tenía. Eso me llevó a tener el propósito de decidir qué quería hacer después de esta caída. No volver a repetir esto tan maluco, porque realmente, pues hoy lo hablo desde el aprendizaje, pero vivirlo, atravesarlo no fue nada divertido y te genera una serie de inseguridades en ti, asociado a una serie de desafíos en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos. Entonces, mi propósito era que no debía regresar a eso y que debía ser alguien muy diferente después de atravesar esa quiebra. Y la acción fue lo único que me hizo llegar a esto. La acción de escribir un libro sobre recopilar todo esto. El crear una rutina diario. Yo vengo escribiendo, le compartía a Jenny, este es mi diario de gratitud. El domingo, este domingo que pasó, domingo 16, si lo logran ver ahí, cumplí 2000 días de gratitud consciente. Y bueno, hoy escribí, hoy es el día 2005, 21 viernes. Y este diario ha sido para mí un maestro, una catarsis, el poder manejar desde la gratitud más grande hasta mis pensamientos, mis reflexiones, con total y brutal honestidad. Porque un día, hace un poco más de 5 años, cuando decidí, dije, me cansé de pedirle a Dios cosas. Yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que tengo. Todos los días despierto vivo, consciente, saludable y completo. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué más tú le puedes pedir a Dios? El resto te toca a ti. Y todo eso lo puse en mi libro, porque los hábitos son los que me han sostenido. Cuando me quebré, pesaba casi 100 kilos. Hoy en día, mi peso está muy lejos de eso. Hoy estoy pesando 74 kilos. Hago ejercicio todos los días, medito todos los días, doy gracias por escrito en mi diario y arrodillado cada día, dando gracias por un día muy bueno y por un día no tan bueno, porque realmente eso es lo que me ha sostenido mis hábitos cada día de manera comprometida. Y es precisamente todo eso lo que yo expreso en mi libro. León, Sí, de, para que no se convierta en una ponencia, está maravilloso todo también, porque gracias. Gracias por haberme interrumpido porque ya les iba a hacer una pregunta si estaban allí. no estamos. Y precisamente eso les había dejado en el chat. Si tienen alguna pregunta, bienvenida. Eh, Quiero hacerles una pregunta. Si adelante. quieres se las escribo ahí, pero se las hago. ¿Qué historia están cargando ustedes que todavía no han transformado en aprendizaje? Se las voy a compartir aquí para que en el chat. Si quieren, me la contestan acá, yo las leo o lo pueden decir, no hay ningún problema.
Bueno, yo me quedo reflexionando con esa pregunta. La verdad es que sí, muchas historias, pero si tienen alguna pregunta, de verdad, este es un espacio para conversar con una persona que ha atravesado ya una experiencia, ya conocen un poco de ella y estamos también atravesando tiempos difíciles. Tiempos de COVID, tiempo de terremotos, tiempo de caída de dólar, tiempo de la economía, guerra. Y León, ¿es difícil dejar de ser víctima? No, si tú lo decides tajantemente. Dejar de ser víctima es una decisión radical. Para mí, ¿me escuchan? Sí, ok. Para mí la toma de conciencia fue haberme dado cuenta de que viví como una víctima toda la vida, toda mi vida. Pensaba de que el mundo era injusto, pensaba de que a mí me hacían y por eso yo no progresaba. Pensé de que me perjudicaron al momento en que me quedé sin trabajo. En fin, una víctima en excelencia, de manual, tal cual. Yo creía que el mundo me debía todo y realmente no es así. Cuando tomé conciencia dije no, no más. Porque ser víctima te sostiene por un momento. Es decir, yo me pongo como víctima y mis papás me ayudaban, mi esposa me ayudaba. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que la gente se cansa y ya tú no puedes seguir sosteniendo ese pobrecito. Pobrecito, mira, es que no tengo trabajo todavía. Mira, es que necesito pagar estas deudas que no pude pagar. Y, y no es una deuda menor, no eran $10, eran 100 millones de pesos. ¿Quién te va a pagar eso? Por más que te quiera alguien, no te va a pagar eso. Y no le correspondía a nadie pagar eso. El que se metió en el lío era yo. Entonces, es una decisión brutal. Por eso yo comparto algo en mi libro y es algo que me acompaña en mi mesita de noche. Y dice, León, deja las excusas y mueve el culo. Porque mientras tú no te muevas, no va a pasar absolutamente nada. Mientras tú no decidas verte tal cual como eres, no va a pasar la magia. Mientras tú no tomes conciencia de lo que te está deteniendo a ti, de cuál es el cuento y las mentiras que te estás echando para no tener los resultados. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo mío. Le tenía miedo a hablar a través de las pantallas, de poner videos y publicarlos en mis redes sociales, de acordar reuniones con personas que me podían ayudar y apalancar en procesos y no. Yo simplemente me escudaba detrás de un email y decía, hola Jenny, ¿cómo estás? Mira, estoy interesado en esto, ta, ta, ta. Si no me contestabas, ay, no me contestaron. No, entonces no me quieren. Ah, no, entonces listo. Y ahí duraba meses, pero se me olvidaba de que Jamie es una sola persona. Es un grano de arena en un universo infinito de arena. Entonces, Jenny me dijo que no, listo, voy para donde Paula. Paula me dijo que no, voy para donde Pedro. Pedro me dijo que no, hasta el día en que me da. Y hacerle seguimiento, porque también eso fue lo otro que me salí de las excusas. Me salí de las excusas. Yo, por ejemplo, quería compartir mi libro. Llamé a Heyman. Heyman, mira, me está pasando esto, me gustaría compartir esto, ta, 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 ta. Heyman me dijo, ponte en contacto con Jamie. Hola, Jamie, ¿cómo estás? Sí. Le escribí a la decana de psicología de la universidad donde yo trabajé, donde yo estudié.
me dijo que sí estaba interesada, luego no me volvió a contestar. Me acordé de que una compañera de estudio mío de la universidad está en un cargo. Le escribí, mira, no sé, la decana está muy ocupada, aunque también me pongo, no, no, me ignoró. No, no, no. Depende de mí que las cosas se hagan una realidad, no de otros. Si yo estoy interesado, yo soy el que debo tomar acción. Yo soy el que debo exponerme. Y lo que he aprendido en esto es, yo actúo, pero suelto el resultado. Eso es importante para que tú dejes de sentirte como víctima. Actúa, pero deja el resultado a un lado. En el momento en que me dejé de pesar todos los días en la báscula, empecé a perder peso de verdad, verdad. Era un resultado final, pero yo quería de que hacía ejercicio y ya quería que bajara hoy y mañana. No, las cosas no funcionan así. De hecho, me duré 50 y pico de años para escribir este libro. Y si tú me preguntas, desde que yo recuerdo, más o menos yo quería escribir el libro como desde los 30 años. Más o menos. Entonces han pasado 20 y tanto de años y fue apenas que escribo el libro. Y ya escribí este primer libro y ya estoy pensando en escribir un segundo libro. Y ya estoy recopilando información de mí, de cosas que he tratado y que he hecho en todo este proceso de conciencia para escribir el siguiente libro. Porque al final, que compren el libro, maravilloso, súper, porque sé que le va a servir a muchas personas. Pero si no lo compran, no pasa absolutamente nada, porque yo escribí mi libro para ponerlo al servicio de los demás. El que le encuentre el valor, maravilloso. El único día fácil fue ayer. Hoy hay que tomar acción. Hoy hay que comenzar. Esa es la frase con la que cierro mi libro. Y es precisamente de eso lo que yo hablo. De ser consciente, de encontrar un propósito y de tomar acción. Gracias, León. Y vamos a ver si abre el micrófono por aquí, porque Mirta te escribió algo maravilloso. Digo, Miriam escribió algo maravilloso, pero Mirta, Berta, Javier, abran micrófono si quieren participar. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿No se han dormido, por favor? Mirta, adelante. Hola, buenas noches, qué lindo estar en este espacio. Amo a León, mi compañero en coaching de la felicidad, lo quiero un montón. Hola Eh, Mirta. hemos compartido prácticas de sesiones, hemos compartido clases, la verdad que una persona maravillosa. Te súper felicito por haber culminado con esto que capaz que fue una idea hace 20 años y bueno, has ido cosechando un montón de herramientas que las has podido plasmar en el libro. Así que más que nada, más que una pregunta, es, bueno, felicitarte. Me conmueve siempre, desde que eras mi compañero, tu sensibilidad, el hecho de permitirte emocionarte, llorar. Yo que soy una llorona, bueno, te abrazo. Me encanta encontrar hombres que se permiten eso, su vulnerabilidad, su sensibilidad. Y bueno, te abrazo por eso y por todo, por la valentía de contar tu historia. Hay tantas historias muy llenas de amor en esto del tema de la adopción. Yo tengo un nuevo sobrinito adoptado hace relativamente poco. Y bueno, mi hermano y mi cuñada tienen la idea de apenas los psicólogos los recomienden, hablarle sobre cómo él llegó a la familia.
Pero bueno, eso como que no se usaba antes, ahora es como una práctica de salud mental importante para las criaturas, saber su historia y decir, bueno, qué privilegio el nuestro, en el caso de mi familia, de recibir a alguien cuya mamá no sabemos la historia. Qué bueno que vos supiste esta parte que vos contás sobre saber que tu mamá biológica fue una adolescente de 14 años, que lo más amoroso que hizo por vos fue entregarte a otra persona que sí iba a poder darte una vida que quizá ella no iba a poder dártela con sus pequeños 14 años. Entonces, qué generosa, gracias a tu mamá biológica, qué generosa, qué inteligente, que no fue y te dejó tirado en cualquier lado, sino que inteligentemente dijo, bueno, esta persona preparada, que puede darle una buena vida, ahí voy y lo dejo, no en otro lugar. Así que bueno, la bendigo también a esa mamá biológica que tuvo la valentía de darte la vida y de pensar que ibas a tener una vida mejor con esa nueva familia. Así que bueno, me encanta saber de tu historia y qué bueno, te felicito por el libro y mucho éxito, porque seguramente va a impactar a muchas personas que lo lean, y que se transformen también con tu historia y se animen quizá a contar la suya propia, para decir, wow, este libro me inspiró para contar mi historia, que bueno, todos tenemos una historia detrás y que puede ser de inspiración para otros también. Así que mil felicidades, te quiero un montón. Gracias, gracias Mirta, qué alegría. Bueno, aquí estoy, te felicito, León. Es un gusto Miriam, conectar con hola Miriam. seres, es un gusto, digo, conectar con seres maravillosos como tú, que a través de tu historia sanadora y transformadora ayudan a muchísimas personas que a veces llevan muy guardadas sus cosas y no saben a veces cómo contarlas, y a través de seres maravillosos como tú, que toman esta decisión de sanar y compartir para el mundo, para la humanidad, esta historia de verdad que es maravilloso. Y como tú dijiste y hablaste sobre las víctimas, yo creo que todos de alguna forma hemos venido siendo víctimas de otras víctimas, hasta que alguien en el clan familiar despierta su conciencia y pues toma acción para sanar y así romper con cadenas generacionales y con programaciones mentales que venimos heredando, y así pues también de esa manera vamos sanando a nuestros descendientes, a nuestras generaciones que vienen, siempre dando gracias a Dios, que lo hacemos pues desde el amor y la gratitud. Muchas gracias por compartir. Miriam, mil gracias por tus palabras. Sí, de acuerdo. Uno tiene que ser ese eslabón que debe romper toda la cadena generacional. De hecho, esto me llevó también a participar en un espacio de constelaciones familiares. Yo era bastante escéptico sobre el tema, pero te confieso que fue algo muy liberador y muy importante en mi proceso, en todo este proceso. Así que gracias por aportarlo. Ah, y como dijo Mirta, te felicito por esa vulnerabilidad, por esa sensibilidad que se ve en pocos hombres. Te felicito de verdad. Gracias. Berta tiene la mano alzada. Sí. Hola, buenas tardes, León. Pues Hola Berta. muchísimas felicidades por cómo viviste tu proceso, el honrar a tu mamá de origen, el honrar a tu mamá biológica, a tu papá, el agradecerles que ellos te hayan traído a la vida y que ya no pudieron continuar dándotela, pero te entregaron a quien continuara haciéndolo. Desde constelaciones familiares, esto es una gran bendición, sí, conocer a tus padres biológicos y poderlos honrar y agradecerles que te hayan traído a la vida, sí, vivir infinitamente agradecido porque pudieron haber hecho muchas cosas con tu vida
y sin embargo decidieron que vinieras a la vida a cumplir tu propósito de vida, a estar aquí, a poner tu granito de arena en este mundo tan lastimado que está, ¿verdad? Gracias por ese gran libro que seguramente ha de tener muchas enseñanzas para todas las personas que así lo quieran ver, ¿verdad? Que así que tengan conciencia, porque muchas veces, la mayoría de las veces, no queremos ni escuchar el nombre de nuestros padres biológicos cuando hay alguna adopción. ¿Y qué pasa? Pues pasa que agarramos la otra cara de la moneda. Vemos la cara negativa en lugar de ver la cara positiva de tanta bendición que te llegó a través de tus padres de corazón. De esa familia donde tú llegaste, que tenías que haber llegado, que tenían los brazos abiertos para ti, para ofrecerte tanta cosa y para que fueras un hijo de ellos. Y también igualmente agradecido y honrarlos y siempre estarles dando gracias por ese espacio que hicieron en su corazón hacia ti. Qué bonito que hayas aceptado, que hayas hecho conciencia sobre todo, ¿sí? Y hayas aceptado a qué veniste a este mundo. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué llegué de esta manera? ¿Por qué fui adoptado? ¿Por qué? Y hacer un análisis así a conciencia, ¿qué es lo que tengo yo que hacer en esta vida? Me encanta que hayas escrito un libro, seguramente que ha de tener muchísimas cosas buenas, porque tú lo tomaste de una manera muy positiva, entonces tienes cosas muy positivas que transmitir. Gracias, Verlo Berta. desde ese Gracias por tus punto de palabras. vista, verlo desde ese punto de vista, eres una persona de mucha valía, ¿sí? ¿Por qué? Porque según constelaciones familiares, el aceptar, el honrar, ¿sí? A tus padres, no sabemos en qué otra generación se pudo haber dado esto, pero sanar a las generaciones anteriores y sanar las generaciones que vienen. Tú lo hiciste, tú lo estás haciendo con esa aceptación que tuviste. Me encanta, me Tanto. encantó tu historia. Muchísimas gracias. Gracias, Berta. Gracias. Y eso es para ustedes. Así fue como fue concebido, que cada uno se puede identificar en la historia que relato. Así No es. solamente en la historia, gracias Berta por participar, porque ¿qué vamos a encontrar en el libro de León? Su experiencia, y como dijo León, este libro fue escrito desde hace 30 años, comenzó con una idea, pero cuánto me demoré en escribirlo. Pero también encontraremos herramientas, ¿verdad, León? ¿Qué más encontraremos en el libro? Sí, de hecho, en cada capítulo dejo un ejercicio, van a escribir el diario, van a iniciar desde el primer capítulo un diario, dejo unas preguntas de reflexión. Se me acabaron los ejemplares, me tocó volver a pedir, lastimosamente no me habían llegado, me confundí, me decía la página 19 de agosto, pero no vi, del 19 al 28 de agosto me llegan los libros. He tenido la fortuna, pues hice un primer pedido muy tímidamente, pedí 20 libros y bueno, gracias a Dios ha tenido una gran aceptación, igualmente en línea. Pero a lo que voy es que cada capítulo lo cierro con un ejercicio práctico para ti, para que tú puedas también vivir el método del círculo consciente. Y de hecho hace parte de mi práctica diaria y mi práctica cada 15 días, donde me reúno con personas en un grupo muy íntimo, no somos más de 10 personas, y durante 2 horas expresamos diferentes momentos y todos tenemos cabida para poder crecer, porque esto no se trata de multitudes, sino se trata de un aprendizaje personal y muy privado y muy íntimo. Entonces, más que tener un salón lleno de personas, mi interés no es ese. Mi interés es que estas 10 personas que vienen, que realmente son 8, estas 8 personas que vienen
tengan un espacio para poder compartir, para que cada uno de nosotros podamos resonar con su historia, con lo que está atravesando y podernos sostener. Eso es lo más importante. Bajo la metodología de qué te hace ser consciente, qué te llevó a ser consciente, eso que me estás diciendo, para que él sea consciente de ese aprendizaje, cómo se alinea a tu propósito de vida y qué acción vas a tomar. Y cada semana, cada 15 días vienen y bueno, dentro de lo que ellos mismos descubren que han hecho. Porque yo me hago una pregunta siempre junto con ellos. ¿Eso que estoy haciendo hoy o que hice esta semana me acerca o me aleja al propósito que he elegido? Y esa es la pregunta que te dejo en este momento. Eso que tú estás eligiendo cada día, cada semana, ¿te acerca o te aleja al propósito o al lugar donde tú quieres estar? Porque al final todos elegimos algo. Incluso el no hacer nada es una elección en sí. Y yo por muchos años elegí no ver, elegí voltear a un lado, elegir no reconocerme. Y eso era mi decisión. Entonces, hoy, ¿qué estás eligiendo que te está alejando o te está acercando? Gracias, León. Una pregunta por ahí, hay por ahí Andrea, Blanca, Liliana, Ivonne, Patri, bienvenida. Y por aquí también Eva, bienvenida. Ivonne, bienvenida, que tampoco te había saludado. Em, ¿Cómo fue? Gracias, mi querida Jamie. Adelante. No, yo amo a León, él sabe que es mi querido compañerito de nuestra escuela que amamos y que ese es el camino para dejar de ser víctimas, que todos los días estamos en crecimiento, en aprendizaje, en transformación, pero que de seguro que cada día damos un paso seguro hacia nuestra versión más plena y más feliz. Así que felicitaciones, yo lo sigo por las redes, yo voy siguiendo ahí su camino y lo admiro muchísimo y lo amo muchísimo. Más bien tenemos que decirle, hazme el favor, León, y actívate en la escuela. Sí, por ahí Heima me está diciendo también que regrese. De hecho, ya cumplí con todos los requisitos. Estoy esperando nada más que fijen la fecha para graduación de Se le Se cortó la frizó, se me señal, fue. sí. Ah, ok, pensé que era a mí. No, se fue, se fue. Se quiere ir pronto, pero tenemos más preguntas. A ver. Bueno, muy interesante todo el tema de, pues yo todavía tengo muchas preguntas, aunque yo hablé con él antes y de verdad que es muy interesante y es muy rico tener una conversación con León. Aló. Empezamos con 15 Sí, minutos, León, te habíamos perdido. Les estaba perfecto. contando que empezamos hablando 15 minutos para cuadrar el tema de esta charla y terminamos en una hora, así que si pueden conectar también con León, le Maravilla. encanta hablar, es maravilloso conectar con él. Y bueno, León, una pregunta antes de terminar. El tema editorial, ¿lo hiciste por tu cuenta o fue fácil también? Porque las personas que escriben su historia llegan también a un punto donde no encuentran apoyo o donde dicen, no, hasta aquí llegué y se pueden rendir, que también es un tema de víctima que es largo, como hasta aquí llegué, pero como que el proceso, el camino es largo, el camino es de ida y de ir y venir y trabajar y de costarle y de luchar y como tú lo decías, de meterle la energía y de una decisión brutal. Así que, ¿cómo te fue también con ese proceso de impresión, bueno, de lanzamiento, de desarrollo del libro?
Se fue otra vez. Se quiere ir. ¿Me escuchan? León, adelante. Adelante. Si Sí, quieres, dejar qué la pena. cámara. Ujú. Sí, voy a cerrar un segundo. Mira, ese es el proceso como más desafiante. Realmente cuando inicié a escribir, a principio de este año, empecé a escribir muchas ideas y a organizarlas en cuanto a todo lo que tenía que ver con cada uno de mis aprendizajes, de lo que yo describo como metodología, conciencia, propósito y acción. Y con base en eso fui León, te perdimos. Ya le aviso a ver si me ve por acá. estoy teniendo problemas con la conexión, pero lo que quería decir, me escuchaban, ok, lo que quería decir era de, me perdí, empecé a escribir a principios de año, empecé a escribir todo lo que en el momento me fluía y alrededor de unas 300 hojas casi en mi computador y de alguna manera le pregunté a alguien que ya había escrito un libro que qué editor o qué editorial me recomendaba. Entonces me decía, mira, tienes que hacer un manuscrito, pasarlo así, asado. Y por cosas de la vida, un día cacharreando la IA, le dije, ven acá, revísame este documento para ver si lo que yo puse aquí me sirve para un libro y la IA me ha ayudado a editar lo que de alguna manera me hubiese durado un editor humano un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, de pronto Mayra me ayudará, que es una escritora ya de varios libros, que sé que se toman un tiempo para editar y te devuelven. Ese proceso me lo hacía en minutos. Y cuando me decía y me daba todo, dónde, qué debía mejorar, qué no tenía un hilo, etcétera, etcétera, lo volvía y lo escribía. Y ese ejercicio me ayudó muchísimo para editar y ganar un tiempo valioso. Esa edición, entre que comencé por primera vez a cuando ya sentí que el libro tenía todo lo que yo quería, duré casi un mes más o menos. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Posteriormente, pues empecé a mirar qué plataformas se podía publicar y vi que Amazon es como la más conocida. Y decidí, pues bueno, ponerlo en el formato que Amazon exige, en fin. Todo eso lo pude hacer gracias a la herramienta de la IA. Yo al principio me sentía como alguien que hacía fraude, pero no, de hecho el mismo Amazon te pregunta, ¿has utilizado la IA? ¿En qué la has utilizado? Y tú haces y pasas el filtro, porque de hecho si empiezas a mentir, en la misma página de Amazon, la misma plataforma, te dice no estás diciendo lo correcto. Entonces, eso fue, pues, para mí una gran herramienta para editar mi libro. Y eso me hizo mucho filtro. De las 300 y pico de hojas casi que hice, me las redujo a un documento de 160 hojas. Entonces, bueno, ahí está condensado todo lo que de alguna manera quise mostrar en el libro. Y otra pregunta, León, un poco odiosa, porque esa pregunta no me gusta. Es como Tranquila. cuando tuve a David y me preguntaron para cuándo el otro. Pero esa pregunta me surgió precisamente por cuando dijiste
que tu mamá te decía que quería, que escribe un libro, así que tienes también otra idea para el libro, para otro libro. Sí, de hecho, ya estoy adelantando un poco. Estoy trabajando en lo que es el manejo de la culpa, porque la culpa, la coherencia y cómo el hecho de manejar esa culpa y esa coherencia, en el caso de que yo veía mucho que el ser coherente y cometía errores, el ser coherente y fallaba, el ser coherente, entonces no me sentía como alguien coherente. Pero en todas estas reflexiones de aprendizaje que he tenido es el solo hecho de reconocer que estoy fallando y buscar hacerlo mejor en la siguiente oportunidad es actuar en coherencia, es poner al servicio esa conciencia para actuar en coherencia, para reconocer, porque algo de lo que identifiqué en todo este ejercicio es, uno, cómo me conectaba rápidamente con mi ego, el ego para tomarme las cosas personales, el ego para justificar lo que de alguna manera sentía que estaba fallando y no lo quería reconocer, el ego en no pedir disculpas, el ego en no reconocer que hay más de una verdad y la mía simplemente es una percepción de las muchas y miles que existen. Entonces, todo eso era la parte de ese segundo documento que en este momento, pues tengo ideas, escribo, tomo notas para cómo manejar la culpa, o más bien, cómo manejar la culpa, no, cómo soltar la culpa, cómo soltar realmente la culpa. Aló. Aparte de eso, también con la experiencia con tus pacientes, porque como psicólogo también tienes muchas historias ahí. Tengo clientes de coaching, tengo también mucho contacto con la gente, con las personas con las que trabajo, con los espacios donde me invitan. Entonces, todo esto es una retroalimentación constante, pero mis grandes maestros son mis seres amados, son las personas que amo y que cada día eh, eh, me enseñan cómo poder yo ser mejor. Y no es que me ponga en una posición de superioridad, sino por el contrario, mantengo todo el tiempo en manera de aprendizaje, de reflexión, porque al final de eso se trata. O sea, yo nunca voy a tener la verdad absoluta, yo nunca voy a dejar de equivocarme, yo nunca voy a dejar de sentir culpa al 100% o sentir que actué de manera incoherente, pero sí puedo disminuirlo, sí puedo poder gestionar de una mejor manera, más rápida y de manera más positiva, enfocado a ese aprendizaje. Entonces, todos los días es un desafío. De hecho, yo todos los días alimento a unos gaticos que viven cerca del gimnasio al que yo asisto todos los días y voy en horas de la madrugada. Y hay gente que simplemente le molesta el solo hecho de que se alimenten esos gaticos. Entonces, eh, ¿cómo lidiar tú siendo consciente con esas personas sin entrar a discutir si ellos tienen razón o yo tengo razón, si ellos son inconscientes o no son inconscientes, si son empáticos o no son empáticos? No, simplemente yo decido, ok, entonces busco la manera para no poner en riesgo, uno, la integridad de los gaticos, porque al final las personas le pueden hacer daño a ellos. Y dos, evitar toda confrontación que al final no es no es evitarla, sino por el contrario, gestionar eso que de alguna manera puede atentar contra tu integridad. Entonces, esos son esos desafíos de cada día. Todo te lleva a un aprendizaje y tú decides si te conectas con la sombra de ese aprendizaje o por el contrario, te conectas con esa luz que te da ese aprendizaje.
Gracias, León, por aceptar esta invitación, esta charla. Realmente me llevo esto último. Mis grandes maestros son mis seres amados. Sí, realmente hay que valorarlo más, honrarlos más, pues por lo menos en mi caso, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Pon tu cámara, tomamos una fotito. Andrea, puedes colocar tu cámara, Liliana. Em, El Mirta se fondo que tuvo. tengo es el fondo de mi libro. Ah, sí, el fondo es del fondo del libro. Les compartí el link en Amazon, donde lo pueden encontrar. Andrea, ¿quieres decir algo? Eva, ¿quieres decir algo? Liliana, Patrick, llegaron un poquito, pues, tardecito, pero no importa, esto está siendo grabado. Y la idea es conectar con León, conectar con la historia también que hay detrás de él y quizás también expandir de alguna manera. Por ahí yo veo a Miriam y a León conversando y creciendo por ese lado. Si tienen alguna pregunta o quieren decir algo, levanten la manito. Voy a tomar una foto en estos momentos. Sonrían. Listo. Andrea, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Jamie. Bueno, agradecerte, León, por estar acá. La invitación de Jamie, gracias también, Jamie, por traerlo. Me encantó todo lo que escuché, tu historia. Y, y bueno, como siempre, uno a veces, ¿no? Tiene partecitas que conecta y, y bueno, muy, muy agradecida y éxitos en todo lo que sigas y emprendes. Gracias, Jamie, por Gracias. todo. Gracias. Bueno, dando continuidad, bueno, no, ya finalizando esta charla, les agradezco de verdad infinitas gracias por venir, por asistir, por tomar ese tiempo para conectar también con León, para conectar con aquello que nos deja reflexionando. Aquí hay una pregunta de León que nos hizo. ¿Qué historia están cargando ustedes que todavía no han transformado en aprendizaje? Porque desde aquí la historia de León ya es un libro y serán de pronto quizás muchos más. También él me contaba en el momento que hablamos cómo este libro también lo había creado como un legado para su hija, para que ella ya lo entendió, ¿no? Ya cuando lo leyó, no sabía que esta historia te había, o sea, tanto que habías pasado, por tanto que habías pasado, pero también cómo le ahorras trabajo a otra persona, cómo le ahorras la caída. De cierta forma, muchos dicen, tenemos que caer para aprender, pero no necesariamente. No necesariamente, porque lo hemos aprendido con historias desde Walt Disney, donde tú decías, León, 50 puertas tocó pues, de los bancos uno a uno y le tiraban la puerta y le decían no, hasta que ya uno dijo, vamos. Así que también es eso, ¿no? Verlo de otra forma desde las historias. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar por aquí para compartirles después esta grabación.